Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Valor Agregado, este programa de economía que tenemos aquí en Canal B. Yo soy Harold Visser y el día de hoy vamos a comentar más que todo la frase esta contundente que dijo el ministro Arista, el ministro de Economía, cuando lo entrevistaron en una radio y dijo, bueno, que no puede hacer mucho porque de todas maneras el gobierno, él es parte de un gobierno débil, ¿no? Y eso, bueno, pues nos deja un muy mal sabor de boca porque él es ministro de Economía, ¿no? Y es un ministerio, no es un ministerio, oh, todos los ministerios son importantes, pero el Ministerio de Economía es particularmente importante porque es el que decide, bueno, el dinero, el uso del dinero, ¿no? Y toma una serie de decisiones importantes, sobre todo en un momento como el actual, en el cual estamos supuestamente en una recuperación de una recesión económica. Entonces, que el ministro de Economía capitule de esa manera, o sea, tire la esponja y diga, bueno, ya pues no importa, ya será lo que el Congreso sea, diga, es bastante preocupante, ¿no? Entonces, para hablar de eso, tenemos hoy día a Santiago Carranza, que es director de El Reporte, un portal que hace comentarios políticos, económicos. Entonces, vamos a hablar con él específicamente sobre eso y sobre, digamos, la coyuntura política relacionada a la recuperación económica. Bueno, entonces para hablar de la situación estamos con Santiago Carranza, que es director de El Reporte, portal que habla de política. Bueno, y tú has... lo primero que hay que comentar es, ¿no?, el comentario que hizo Arista, el ministro de Economía, diciendo que, bueno, pues que ni modo, pues que es un gobierno débil, ¿no? Y tirando la esponja, pues, ¿no? A pesar de que están en Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, ¿tú qué impresión te da eso? Mm, o sea, creo que a veces el exceso de sinceridad contrarresta en la política, ¿no? Que es algo que no debería ser así, pero en este caso creo que el ministro ha sido extremadamente sincero, ¿no? En una entrevista en RPP y además errático en otras aseveraciones, ¿no? Otro punto interesante es ver cómo salieron varios ministros, incluso la presidenta, a decirle que está equivocado, ¿no? A señalar que el ministro de Economía se equivoca, pero eso lo único que sigue mostrando es más debilidad general del gobierno y le sigue dando la razón a Arista, ¿no? O sea, que no hay una voz unificada, dices. O sea, no hay una voz, evidentemente no hay una voz unificada y después hacen explícitas sus desacuerdos ante el público, ¿no? Porque Otárola, en ese sentido, sí tenía o sea, sí tenía los ministros bajo control, una cosa. Y por el otro lado, sí tenía o sea, no tenía el control del Congreso, pero sí tenía cierta influencia, ¿no es cierto? Sí, o sea, pero yo creo que también ellos pecan al pensar, o sea, los del gobierno pecan al pensar que tienen al Congreso para siempre, ¿no? El Congreso tiene una serie de intereses por los cuales mantiene al Ejecutivo, pero ese tipo de actitudes ante un gobierno que se viene debilitando, no solo a nivel, digamos, de recursos humanos, como la salida de Otárola, sino a nivel mediático ya cada día peor. En el Congreso puede pasar cualquier cosa, ¿no? Claro. Y salir a decir que es amigo de los congresistas, etcétera. En política nadie es amigo de nadie, ¿no? O sea, yo creo que es demasiada soberbia la presidenta, ¿no? Y este exceso de sinceridad de Arista, al final es un exceso de sinceridad, ¿no? Eso hay que remarcarlo. Claro, pero o sea, es una negociación constante, como dicen, ¿no? O sea, pero, Sí, o sea, de hecho hay negociaciones constantes, pero hay otros factores, ¿no? que pueden hacer que el Congreso no siempre esté a favor de Dina Boluarte, ¿no? Y yo creo que ella hace mal en sentirse tan segura, ¿no? O por lo menos como lo ha expresado, ¿no? claro. Bueno, Dina nunca se dio cuenta de nada en realidad, ¿no? O sea, nunca ha tenido un análisis muy serio, concienzudo de la situación, ¿no? Ella siempre está en una situación así medio, no sé, como así tipo nubenauta, como Fernando Belaúnde, ¿no? No se da cuenta de las cosas. ¿O tú crees que sí tiene así los dedos en el lodo? No, o sea, según lo que se ve, no parece, ¿no? Parece que ella ha delegado el gobierno en terceros que se han ido ganando su confianza, pero al final ella delega el poder, ¿no? Entonces, ella tiene la capacidad de poner o sacar gente. Entonces tampoco es como que está en una nube, sino que sabe a quién deja hacer y sabe a quién no deja hacer. Si no, su hermano
no sería muchas veces portadas en la prensa, ¿no? Entonces yo, la verdad que no pienso que ella esté tan ajena. Yo creo que ella sí está gobernando en base a sus limitaciones y eso lo ayuda a delegar mucho, ¿no? Pero justamente ella ha delegado la relación de Palacio de Gobierno con el Congreso, ¿no es cierto? No sé, a alguien, pues, ¿no? Y ella tiene confianza en esa persona con la que está tratando eso. Bueno, los presidentes delegan todas las funciones, ¿no? Claro, Básicamente su tarea es conversar con las personas a las que delegan poder, ¿no? claro. Entonces, bueno, habrán, el primer ministro por lo general es el que se encarga de las relaciones políticas, habrá muchos coordinadores parlamentarios, la oficina de coordinación parlamentaria de la PCM suele ser grande. Ujú. Claro, porque antes Otárola sí tenía una llegada al Congreso, o sea, tenía sus operadores, ¿no? Otárola era un Claro, conocido operador político, ¿no? De de mucho muchos tiempo. años. Claro. Ese es el hueco que ha quedado vacío, ¿no? Porque hasta que Otárola estaba ahí, sí había cierto paralelismo entre el Palacio de Gobierno y Congreso. Desde que él se ha ido es que ahora el Congreso hace lo que le da la gana. Que yo tampoco creo que hay que sobredimensionar el rol de Otárola, ¿no? Yo creo que Otárola sí era un operador político que ayudaba a crear ciertos consensos o ciertas ofensivas en ciertos temas, pero tampoco era, o sea, no podemos sobredimensionar el poder que tenía por, por la debilidad del gobierno, ¿no? Yo creo que el Congreso juega su propio rol con o sin Otárola. ¿No? O sea, Otárola puede hacer que haya un poco una mejor relación, pero llegado el momento, el Congreso va a hacer lo que se decía dentro del Congreso y reuniones con algunos coordinadores o con primeros ministros, no sé si terminen de funcionar. O sea, hay que ver la historia reciente, ¿no? O sea, que esto de creer que estás en buenas relaciones con el Congreso es como, o sea, es un error político realmente, porque, o sea, Inocente, ¿no? claro, o sea, mira qué congreso es este, ¿no? Claro. Pero, o sea, siempre, por ejemplo, ahorita parte del problema de Arista que tiene ahorita es que le ha dado esta gracia o sea, este aval a la municipalidad de de Lima, perdón, ¿no? Y eso, en teoría, debería ponerlos en buenas miras con ese partido, ¿no? Con el partido del alcalde que tiene bancada Ujú. en el Congreso, ¿no? Que no son muchos congresistas, pero pucha, algunos son, ¿no? Entonces, a punta de esas gracias, que claro, no es una forma, ¿cómo se dice?, positiva de gobernar tampoco, ¿no? Porque Está un gobierno de concesiones. claro, es un gobierno de concesiones, pero pucha, por lo menos está consiguiendo el apoyo de una bancada. Pero parece que ni eso, ¿no es cierto? Bueno, no he visto en detalle los últimos comentarios de Renovación Popular de los congresistas de la bancada con respecto, pero yo creo que sí con respecto al gobierno, pero sí hay una constante, digamos, una ya demasiadas concesiones por parte de un ministerio que era visto como una isla de eficiencia desde hace muchos años, ¿no? Y eso ya es sintomático del nivel del deterioro institucional que tenemos, ¿no? Indecopi, que era otra isla de eficiencia, es un desastre. La Cancillería, que era otra de las islas de eficiencia, cada vez es más patética. Entonces, así, o sea, hasta las que eran las islas de eficiencia están en un deterioro institucional bastante, claro, cualquier interés político se infiltra en instituciones maltrechas, ¿No? ¿no? Bueno, o sea, esa es una cosa y la otra cosa es incompetencia, ¿no? Porque o sea, el MEF ahorita, tú podrías ver el Ministerio de Salud, por ejemplo, y decir, bueno, ahí hay una mafia, pues, ¿no? Que se opone a todas las reformas y que se beneficia del desastre que hay. Pero el Ministerio de Economía y Finanzas ni siquiera eso, ¿no? O sea, ni siquiera es que haya una mafia ahí enquistada con el Ministerio de Educación también, ¿no? Sino que son unas artes incompetentes que se le escapan todos los pollitos, ¿no? O sea, el Petroperú, el Indecopi, todo. Pero ¿por qué antes no era así? Porque antes el MEF tenía capacidad de imponer decisiones en los gabinetes y al Congreso. Porque ha entrado en una suerte de deterioro institucional que viene desde hace algunos años y que no se ha logrado revertir, ¿no? Y se espera que una persona que viene con pergaminos, digamos, de cierta decencia o de cierta preparación profesional e incluso política, como el señor Arista, comience a reconstruir esas falencias institucionales, pero ya te das cuenta que está ahí por pacto político nomás, no para hacer bien su trabajo, ¿no? Pero había la expectativa de que fuera un reformista, Arista.
Bueno, había una expectativa de que sea mejor que Contreras, ¿no? Bueno, por eso pues, un ficus pues, era mejor que Pero al Contreras, final ¿no? no está haciendo nada diferente. Ni Exacto, siquiera sí. declarar ante la prensa, ¿no? Que ya era uno de los mayores problemas de Contreras. Claro, pero por eso digo, ¿había una expectativa de que sea mejor o era cualquier cambio ya lo que sea? Porque Bu- Contreras, si bien era, o sea, era deficiente, no era fatal, no era destructivo, ¿no? Como algunos otros ministros de Economía que hemos tenido. Claro, sí, de hecho, ¿no? Pero yo creo que no hay, o sea, no está cumpliendo ninguna expectativa, ¿no? Ni siquiera la expectativa de ser mejor que Contreras, ¿no? Ya. O sea, tampoco es que estamos cambiando de modelo económico, ¿no? Pero creo que ya incluso, o sea, ¿a qué nivel estamos llegando en el que no esperamos nada ni siquiera de los ministros de Economía, ¿no? Cuando siempre ha sido uno de los espolones de proa del Estado peruano, ¿no? Ya no se puede pedir nada a nadie. Claro. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Comercio, hasta hace poco, Matthews sí estaba haciendo una labor sobresaliente, ¿no? Estaba reuniendo con todos lados. Sí, en efecto, pero ¿cuál es el verdadero peso en comparación del MEFI y de MINCETUR de cara al funcionamiento del país? No hay punto de comparación, ¿no? MINCETUR es un ministerio con una serie de tareas mucho más acotadas y no quiero decir mucho menos importantes, pero mucho menos extensas, ¿no? En cambio, el MEF es un poco o sea, es el cajero del Estado. Eso lo sabes tú mejor que yo, que eres economista, ¿no? Ujú. Entonces, si el MEF no funciona, no funciona todo el gasto, ¿no? Claro. Ahora, ¿desde cuándo podemos decir que hubo un deterioro institucional? O sea, O ahorita. sea, las raíces siempre nos podemos remontar a alguna raíz, ¿no? Ujú. Hay gente que dice que a mediados del gobierno de Ollanta, hay gente que dice que Pedro Castillo, hay gente que dice... Pero yo creo que un momento cúspide fue Tony Alva y la pandemia, ¿no? ¿No? Para profundizar el deterioro institucional, ¿no? En el que ya se rompieron todas las convenciones, ministro de Economía podía ser cualquiera con un papelito, ¿no? O sea, como si estuviera en una universidad gringa fuera la panacea. ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Qué importa? Tiene 35 años, pero es de Harvard, ¿no? Claro. No, y Oye, de aparte había Harvard una. sale cada persona incapaz, o sea, pero iba a decir algo mucho peor, pero Harvard, o sea, tampoco es no es la panacea, ¿no? Yo me acuerdo, o sea, en esa época, tú lo sabes mejor que yo, tú eres el economista, en el MEF comenzó la época del gasto, se comenzó a repartir, o sea, está bien que había que gastar más por la pandemia, ¿no? Ujú. Pero pero lo que hubo ya comenzó a ser populismo puro y duro, ¿no? Claro, pero yo creo que tienes razón en el sentido de que ahí es que o sea, se patea el tablero diciendo, ya, ¿sabes qué? Ya no vamos a fingir que estamos poniendo ahí a alguien técnico, no sé, confiable, ¿no? Así que ya, que pase la chibola esa que está en la siguiente en la línea, ¿no? Claro, querían a alguien completamente manipulable y a la prensa peruana es tan fácil de engañar que con un título o una maestría ya las engañan, ¿no? Ujú. Ahora, yo no sé qué tanto están engañados o si son cínicos, ¿no? Porque el sector que apoyaba a Tony Alva, que la convirtió en rockstar, que no lo puedes ni criticar, eh, o sea, se caracteriza por ser cínico en el sentido inglés de la palabra, ¿no? Sí, sí. O sea, no es que sean hipócritas, sino que no les importa, ¿no? O sea, simplemente hay que apoyar a Vizcarra porque se opone al fujimorismo. Entonces ya, si eso implica reventarle cohetes a esta chibola que ha llegado de la nada, ya, pues eso será, ¿no? Y cuando. Yo creo que hay gente que sí se deja engañar por esa clase de sonceras, ¿no? Mm. No, de que no, que ya, que es joven, que es preparada, etcétera, ¿Qué etcétera. mujer? Claro, o sea, y en general esas imágenes hechas por PR, por publicistas, ¿no? Sí logran, sí tienen un logro, ¿no? Pero, pero yo creo que también hay mucho cínico y también mucha persona que se cree, ¿no? Pero sí hay mucho cínico, ¿no? Saben que están poniendo a un X en un ministerio súper importante solamente porque me va a ser completamente funcional, ¿no? Mm. Yo creo que eso comenzó en esa época, ¿no? Yo creo que hemos tenido presidentes mucho más fuertes que Vizcarra, que ponían personas con real relevancia, ellos mismos sabían que le iban a poner el freno a su propio gasto.
yo creo que la relación entre García y Carranza en su momento develaba eso, ¿no? Incluso la relación de Ollanta con Castilla en algún momento también era eso, ¿no? Era una persona que le podía, era un ministro que le podía decir al presidente, no gaste. Ah. Ahora, Castilla sí liberó el gasto público, o sea, no lo vamos a Claro, comparar con Carranza. Le decían el doctor no, porque frenaba todo. claro, Pero claro. el Castillo liberó de todo, ¿no? Sí, liberó bastante más, es Ujú. verdad. Pero digamos no en el primer año, ¿no? Más a partir del segundo. Claro. Pero, porque justamente con respecto a eso, ahora que dices lo de la campaña de PR, a mí me llamó mucha atención, no sé si viste la revista esta de Forbes, con la lista de los economistas más influyentes. Y no dudo que, o sea, la objetividad de Forbes, que efectivamente ha hecho una serie de consultas y ha salido que Castilla es uno de los economistas más influyentes. Y eso a mí por lo menos me preocupa un montón, porque él fue una de las personas que justamente liberó el gasto público, o sea, con él es que el déficit fiscal o sea, se desplomó. Entonces, ¿Para qué existen esas listas? pero claro, es una campaña PR, pues justamente, ¿no? Claro, o sea, ¿cuál es la razón de que existen esas listas? Para que lo sigan llamando como consultor, ¿no? No, ya, pero él no la crea, ¿no? La lista la crea la revista, ¿no? ¿Para qué crea, para qué la lista, para qué la revista, cuál es el interés detrás de la revista de crear esa lista? O sea, ellos para llamarla, no sé, para hacer su típico, porque sabemos, digamos, hay una serie de estudios, cuando haces una lista con los 8 o los 10 de tal cosa, eso llama Claro, mucho más la atención que un artículo que diga, vamos a hablar de tal cosita, ¿no? claro, claro. Es Y, para, hasta sabemos los números, ¿no? O sea, el número 10 es el que más jala, el número 8 es el segundo número que más jala. claro, claro. No, pues para eso, ¿no? Entonces son herramientas que sirven para que ciertos sectores se posicionen, ¿no? Yo no, la verdad que no he visto cuál ha sido la forma de clasificación de Forbes, pero hay un montón de listas en las que me parecen ya, o sea, no hay que prestarles tanto la atención, ¿no? A la lista, ¿no? Claro, o sea, De la revista. uno no darle validez, pero el hecho de que sí haya un sector del empresariado que le dé validez hace que la lista sea relevante, ¿no? O sea, que haya que prestarle atención. Claro, claro, porque influye, sí, de hecho, ¿no? Como la lista de los estudios de abogados, Claro, como todo eso, pero claro, eso es una campaña, ¿no? No es, no claro. sé, no creo que sea un estudio académico, ¿no? De quién es más relevante o no, ¿no? Claro, pero igual el hecho de que estén, por ejemplo, está ahí, uy, mira, decían, pero Carolina Trivelli también está ahí. Pero Ujú. Carolina Trivelli publica, o sea, publica, hace estudios, ha sacado libros, entonces uno puede estar de acuerdo o no con, digamos, con su tendencia política, o que haya sido ministra de saber de alguien, pero publica, por lo menos tiene cierto peso, ¿no? Pero Castilla no publica, No, Alonso Seguro también está sí ahí, publica. pero no publica nada o sea, nada rimbombante, ¿no? Sí, o sea, han sacado este libro de su consultora que tiene propuestas técnicas que me parece que, o sea, cumple con su cometido, ¿no? Pero no, o sea, tampoco, sí leí su artículo que era sobre Hacienda, básicamente. Ya, o sea, me da igual esa lista a mí, ¿no? Claro, pero como te digo, el hecho de que sí lo presten, porque o sea, en redes sociales sí causó cierta movida, pero aparte a nivel empresarial sí la están citando, ¿no? O sea, como llámame a tal persona que está en esta lista. Y eso debería, no sé, a mí por lo menos sí me preocupa, ¿no? Porque están enalzando a alguien que no fue ¿cómo se llama? Una figura positiva en el gobierno en su momento, ¿no? Sí, pues, pero o sea, si nos podemos enumerar a las figuras negativas que llaman en el empresariado y hacemos nuestra propia lista, probablemente Castilla estaría abajo de esa lista. Hay gente mucho más negativa que Castilla que se pasea Claro. por los grandes despachos de las mejores empresas y al final eso es lo negativo, ¿no? Que hay una suerte de captura psicológica de cierto sector político al gran empresariado, ¿no? Claro. Y ese es un punto que hay que evaluar, ¿no? Sí, o sea, al final eso es como que la conclusión, ¿no? O sea, cómo se Claro, dejan engañar por cualquier gato, ¿no? claro, por eso te ponen una lista, dos entrevistas acá, dos entrevistas allá, y los empresarios tienen que ir un poco más allá de eso, ¿no? Y ver qué personas realmente les son funcionales a un modelo económico y a una forma de hacer las cosas que les conviene de verdad. Claro, claro, porque eso mismo se traslada a otros muchos campos, ¿no? Y al final, ¿quién los asesora, no? O sea, es lo que es.
La pregunta que uno se debe hacer, ¿no? O sea, ¿quién es asesor y quién está cobrando, ¿no? Por eso. Bueno, yo creo que ese establishment va a ser muy difícil de quebrarlo, ¿no? Yo creo que ya es una captura que viene siendo trabajada hace muchos años y no hay otro grupo, otra forma o otro grupo que tenga otra forma de ver las cosas que opere mínimamente para reemplazar todo eso, ¿no? Claro. Porque y eso tú lo ves también cuando dicen que los políticos tienen que tener presencia en política, ¿no? Ujú. Y efectivamente algunos tienen o sea, muy buena intervención política, saben lo que están haciendo, ¿no? Como en el reporte, por ejemplo, ¿no? Pero tienes otros que hacen cualquier cosa, pues también, ¿no? O sea, que al contrario, están haciendo un peligro. No, siempre hay excepciones, ¿no? Y hay empresarios muy valerosos, pero hay otras personas que vienen y te contratan a una persona porque salió en la lista de Forbes y no se da cuenta que está financiando al enemigo, al fin y al cabo. O sea, yo creo que hay un trabajo de concientización ahí del empresariado que ha ido cambiando, sí, pero yo creo que la captura, digamos, de nuevo, de la opinión pública en Lima por parte del sector caviar, por decirlo así, ya es tan profunda que va a ser muy difícil subvertirla, ¿no? Ah. Ahora, ¿tú notas algo, tú notas si eso es algo generacional o es algo que responde a otro criterio? ¿No? Porque es una discusión que a veces he tenido con algunas personas, ¿no? Que es algo, o sea, como que tu generación es menos susceptible, o sea, mi generación estaba más capturada que tu generación, digamos que es más joven y que sí es un poquito más crítica. A ver, todas las generaciones van a tener matices y determinados procesos afectan diferentes edades, ¿no? Pero yo creo que el problema más de fondo de ver si hay 5% menos en mi generación que en la tuya o en la de tus papás con la de mis primos menores, 5% más, 5% menos, que nunca habíamos estado puestos a tales niveles de manipulación de la información. Ah, por ¿No? las redes sociales. Por las redes sociales, por la forma en la que están concertados los medios de comunicación, y prácticamente todos los diarios, ¿no? Ah. Que tienen, salvo un par de excepciones, todos tienen la misma línea editorial, ¿no? Y juegan a que no la tienen, pero los diarios que juegan a que no tienen una misma línea editorial, al final están en los mismos directorios sus dueños, Ah. ¿no? Entonces, al final es todo un gran entramado de poder mediático y de redes sociales que se complementa con las mismas opiniones que las ONGs, las asociaciones, todo esto un gran entramado de poder unitario que fingen, que juegan en separado, que tienen el poder desconcertado, pero es todo un sistema de manipulación de la opinión pública para sectores, digamos, para intereses, digamos, específicos, ¿no? Entonces, medios como medios como Reporte, es imposible, digamos, luchar contra todo un entramado tan grande, ¿no? Tenemos que ser 40 como nosotros para comenzar, o 50 como nosotros, como para comenzar a dar una pelea en profundidad, ¿no? Pero algo, o sea, Willax, por ejemplo, fue No, crucial. Willax es crucial. Claro, fue crucial en las elecciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y tiene una línea distinta, ¿no? Sí, pero es Willax contra 5 canales. Claro, pero bueno, o sea, porque eso que estás diciendo se cruza con dos cosas, creo. Uno son el tema de costos, ¿no? Antes tú tenías un equipo de gente que hacía investigación, ¿no? Claro. Ahora no tienes nada de eso, ¿no? Ahora todo, o sea, medios que se hacen llamar económicos son centrales de notas de prensa, ¿no? O sea, llega la nota de prensa y la publican, ¿no? Sin ninguna clase de análisis o de cuestionamiento. Y esa es la decadencia máxima, pues. Claro, y eso es lo que tenemos ahorita, ¿no? Los dos medios económicos, bueno, los dos, tres medios económicos más relevantes impresos que tenemos son medios de prensa, centrales de rebotar notas de prensa. Claro, y un análisis, o sea, si tú agarras un periódico un día cualquiera, uno de estos periódicos, puedes encontrar 2, 3, 4, hasta 5 posiciones políticas distintas, porque son de las notas de prensa que llegaron, ¿no? O sea, en tal sección pusieron una, en tal otra. Ah, los medios económicos sí, o sea, sí tienen mayor variedad en ese sentido porque su posición política no es tan profunda, ¿no? No es, o sea, no es lo más importante, ¿no? Ya. Pero, o sea, para determinados temas, el comercio y la república, para el 80% de los temas de comercio y la república opinan lo mismo. Sí.
No, no, sí, totalmente de O acuerdo. sea, opinan exactamente lo mismo. Sí. No, y eso se chorrea contra gestión, que debería ser pues Claro. objetivo, ¿no? Y también está abogando por topes a la tasa de interés, lo cual pues es un disparate. Cualquier persona que haya llevado un curso de economía escolar sabe que eso es perjudicial, ¿no? Bueno, ya que gestión yo no he visto eso, porque la verdad que no estoy suscriptor de gestión hace mucho tiempo, ¿no? Pero que ya que en gestión se esté abogando a topes de la tasa de interés, yo creo que merece una cancelación de la suscripción por parte de los empresarios, ¿no? No, y ahí siguen felices, ¿no? Porque en mi época, cuando yo estaba en la universidad, habían tres medios, que eran gestión para temas económicos, o sea, macro, así, economía. Claro. Síntesis, que era del mismo grupo, Ujú. pero que era temas empresariales, chismografía empresarial, ¿no? Ujú. Que eran cosas separadas, o sea, tú los tenías separados, era otro medio, Claro. ¿no? Y después tenías semana económica, que era medio chismografía, o sea, las primeras páginas eran chismografía empresarial y las siguientes páginas eran análisis Claro, un político. semanario. Claro, análisis económico, así, ¿no? Ahora todo es lo mismo, todo es pura chismografía empresarial, o sea, de que, es que nombraron a tal gerente, ¿no? Lo cual, no sé, hace que la bolsa suba, baje, lo sea. Bueno, es que la prensa escrita y mayor aún la impresa está prácticamente muriendo, ¿no? Lo que Pero hacen es aquí, sobrevivir. porque en otros países no están muriendo los periódicos, ¿no? Hay periódicos que sí. Pero sí se ha bajado las utilidades. O sea, si no están en pérdida, los grandes medios han bajado mucho las utilidades, por lo menos. Claro. Lo que pasa es que en el mundo, el negocio de los medios ahora es integrado, ¿no? O sea, nadie es periódico solamente periódico. O sea, Guardian, por ejemplo, Guardian es periódico y aparte una operación digital y aparte saca No, libros, claro, ¿no? claro, pero digamos que todavía la transición a lo digital no ha logrado suplantar la ausencia de los ingresos por publicidad, ¿no? Claro. Hay en prensa escrita sobre todo y en televisión también, porque la gente se está yendo de la televisión. Sí hay una crisis de modelo de negocio a nivel mundial, ¿no? Ujú. Ya en el Perú, o sea, cómo eran los diarios dominicales y cómo son ahora, ¿no? Claro, pero ponte, o sea, claro, si bien hay un fenómeno mundial, aquí estamos todavía en el Pleistoceno, pues, ¿no? Porque, Claro. o sea, la radio, por ejemplo, en el mundo te dicen, no, que la radio está muriendo, otra cosa, mentira, o sea, la radio en Inglaterra, por ejemplo, es un medio bien poderoso y muy, muy rentable, ¿no? No, la radio tiene su público, ¿no? Yo creo Claro. que tú no escuches radio, o sea, no tú, sino que una persona no escuche radio porque ya tiene Bluetooth en su carro, no quiere decir que miles de personas no escuchen radio. Ahí te das cuenta también un poco el tipo de gente que dice esas Que cosas toma las es decisiones, que vive en pues. su burbuja, ¿no? Claro, porque acá la radio sigue siendo el medio más, o sea, más prestigioso, o sea, el que más la gente le hace caso. En todo el país. Claro, en el Perú y el de mayor cobertura. Y aún así tiene solamente creo, una radio a nivel, o sea, RBP es la única radio a nivel nacional de relevancia, bueno, red exitosa medio, o sea, no llega a todos lados, pero por lo menos. No, pero es que, por ejemplo, ahí se escuchan las radios provinciales. Pero eso es porque se ha dejado ese espacio vacío, ¿no? O sea, eh, Que la radio también es una inversión de márgenes más pequeños, ¿no? también, sí. Como para hacerlo a nivel nacional, ¿no? Pero es un tema de escala, pues, porque, o sea, en la medida en la cual tú tienes una escala más grande, tienes ganancias mucho más grandes si lo haces bien. Claro. Entonces, acá tú puedes tener una cadena de radios regionales, ¿cómo se llama? Administradas de Lima, y eso sería un super negocio, ¿no? Pero acá nadie lo quiere hacer porque es mucho trabajo, ¿no? Mucha chamba. Entonces, no, yo quiero comprar una radio nacional nomás. Bueno, sí, no soy especialista en el tema de la radio, pero sí, o sea, ves los estudios de opinión pública serios y sabes que la radio es el medio de preferencia de los peruanos y que la prensa escrita es el medio de preferencia de menos del 5%, ¿no? Claro. O sea, los diarios la verdad que dejan mucho que desear y al final es que son un producto que ya te das cuenta que simplemente es un eslabón más en la cadena de la manipulación de la información, que es lo que te está diciendo. O por lo menos esa es mi opinión, ¿no? No sé si esa sea tu opinión, pero para mí no valen nada, ¿no? No, porque en algún momento se tenía claro que si bien periódico era un poco, bueno, y también hay que ver qué periódico, ¿no? Porque el Tromi, por ejemplo, es el periódico más leído de América Latina, ¿no? Y en conteo, Pero aún sigue siéndolo. bueno, hasta hace poco, sí, no sé No. si ahora último, pero solía serlo, ¿no? Claro. Más que el periódico más leído de Brasil, ¿no? Lo cual es una locura. Pero per cápita, ¿Cómo? pero digamos en comparación per cápita, O sea, no en tiraje.
Claro, pero era un periódico bastante leído, ¿no? Claro. Que generaba un montón de ingresos, ¿no? Pero parte de la operación del TROM está sostenida por el comercio, ¿no? Porque yo, por ejemplo, he trabajado un periodo en el comercio y yo le pasaba información al TROM, o sea, su parte económica, por ejemplo, yo se la procesaba, ¿no? Entonces, era una operación que si bien era súper rentable, estaba sostenida en una plataforma, ¿no? Verlo como una cosa sola no tiene mucho sentido. O sea, hoy en día los medios son integrados, ¿no? Necesariamente todo el mundo. Hmm. Y acá o sea, a mí me ha pasado, ¿no? Que estamos en reuniones con empresarios que dicen, no, tal revista solita tiene que ser rentable por sí solo. Y dicen, no, pues eso era hace 200 años, ¿no? Hoy en día ya no. No, todos los medios, o sea, es más fácil tener una constelación de medios y sobrevivir que tener un solo medio para una empresa, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en Caretas me decía que Caretas sobrevivía mucho tiempo por imprimir la revista Gisela y otro tipo de revistas de comida, etcétera, no necesariamente porque Caretas sea... Ellos y ellas. Claro, ellos sí, ella hacía antes la revista Gisela y en general el trabajo de imprenta, pero claro, Caretas en sí era un producto, en sus mejores épocas, era un producto excesivamente elitista para el lector nacional, ¿no? No sé si te acuerdas, pero tenía cosas maravillosas, ¿no? De primer nivel internacional, ¿no? Tenía crónicas que ahora ya nadie hace, ¿no? No, no hay crónicas, pero no solo eso, sino que la parte cultural era una maravilla en la que se hablaba de, no sé, de pintura, artículos de 4 o 5 páginas de pintura, cuando en otros medios se ha hablado de exposiciones de arte y etcétera, luces te voltean una nota de prensa nomás, pero El dominical, quizás. claro, pero no, o sea, un par de espacios más, pero a ese nivel de tratamiento y de cariño por la información, yo no he visto ya que se haya recuperado en ningún medio escrito. No. No, yo creo que es en buena parte, como te decía, un tema generacional, ¿no? Porque mi generación vivió la crisis de verdad, ¿no? O sea, la crisis de los 80. Yo he vivido la crisis de los 80, que no había papa, no había azúcar. No importa si tenías plata, igual no había para ti, ¿no? O sea, para nadie, digo, ¿no? Entonces, mi generación es mucho más cobarde para dar la lucha política, o sea, para dar la cara, que la siguiente generación. Esa es por lo menos mi impresión, ¿no? O sea, gente de mi generación que están en puestos empresariales, ejecutivos, tú les dices a usted, oye, pero no te dejes, pues, tienes que salir a prensa, o sea, no te dejes, o sea, una obra industrial, ¿no? Y dice, oye, pero están mintiendo sobre ti. Y yo, no, cállate, que no hablen de mí, ¿no? O sea, es un éxito que no hablen de mí, ¿no? Y eso en parte también por las agencias de relaciones públicas, ¿no? Que les venden que eso es un éxito, ¿no? Porque eso es lo máximo a lo que pueden aspirar, porque son unos cobardes, porque son unos incompetentes también, ¿no? Sí, o sea, también hay temas de comunicación corporativa que sí son completamente diferentes a comunicación política, ¿no? Yo creo que hay temas en los que sí tienen razón porque saben de su negocio, ¿no? Entonces, las empresas tampoco tienen por qué estar en medio del escándalo político, ¿no? Pero si se meten contigo, o sea, agroindustriales en Ica, por ejemplo, están en el medio de la... Hay formas y formas de manejar las crisis a mediano, de corto y largo plazo, ¿no? Yo creo que cada empresa es libre de tomar su decisión. Ahora bien, una cosa es la empresa y otra cosa es el empresario. El empresario que tiene que pensar en el país que quiere construir, ¿no? Y el tipo de apoyos que quiere dar a qué tipo de personas, ¿no? Porque ahí, con respecto a lo que estás diciendo, es un tema de sobrevivencia, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema agroindustrial en Ica es un tema, o sea, ya es un conflicto político, ¿no? O sea, los industriales ahí tienen que meterse a política, lamentablemente, o los van a desaparecer de acá a 10 años, ¿no? Sí, o sea, yo creo que sí, pero no solamente en tema agroindustrial. O sea, si los empresarios no entienden, digamos, los mensajes que está dando que una persona, para volver al inicio, como arista, que tiene preparación tanto académica en lo económica como política, ha sido gobernador, ¿no? No solamente conoce cómo ha sido ministro antes, no solamente conoce cómo se maneja la política a nivel Ministerio de Lima, sino que ha sido gobernador regional, ¿no? Y también tiene experiencia en el mundo económico. Que una persona con esa preparación esté en una situación de tan poco poder y una situación tan endeble frente al MEF, es que lo que se viene es 1000 veces peor, ¿no? O sea, ya mañana el próximo gobierno a Castillo por ahí que sí le importó un poco porque todavía tenemos cierto sector del empresariado que lucha porque
haya ciertas personas con determinadas características en determinados puestos para mantener un nivel de confianza. Pero los políticos que se vienen ahora ya no van a entender ni siquiera la palabra confianza, no van a entender la palabra inversión, ¿no? Entonces, si no se hace algo mucho más grande a nivel de defensa de los intereses y defensa del modelo, el financiamiento de think tanks, el financiamiento de partidos, etcétera, 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 cosas que nunca han hecho, bueno, se viene un país en el que la informalidad y lo chicha ya va a llegar al Viceministerio de Hacienda, a las direcciones técnicas, al BCR en cualquier momento. Porque o sea, cuando yo estaba en la universidad sí había una defensa, o sea, lo que yo siempre comento era que cuando Javier Descanseco decía una tontería, de inmediato en la noche tú tenías a Félix Dubois, a Roberto Busada, a Patricia Tevillet haciendo tour de prensa, o sea, no solamente yendo a un noticiero, ¿no? Sino yendo a todos ellos a explicar por qué este tipo está hablando de estupideces y diciendo, por favor, no le presten atención, está hablando de una tontería. Y después lo ponían, y en los domingos debatían, ¿no? En algún programa dominicano, ¿no? Entonces tú tenías gente preparada, con punta y lanza, bien pagada, ¿no? Porque Claro. Dubois está, o sea... No, fue gente exitosa. Todos los que mencionas son exitosos. Claro. Y tenían éxito, o sea, tenían éxito en empujar reformas, en, ¿cómo se llama? En estar ahí peleándose con la gente. Pero eso existe porque está financiado, ¿no? O sea, Patricia está en Comex, ¿no? Que está mantenido, eso era un gremio, ¿no? Es un gremio, claro. Es un gremio empresarial, estaba bien mantenido, tenía un buen, ¿cómo se llama? Un buen equipo. Y Fritz y Roberto estaban en el IPE, ¿no? No el IPE de ahora, que solo hace presentaciones a universitarios, ¿no? Eso es lo que hacen. Sino que era el IPE de antes, ¿no? Que se iban y se mechaban con el SUTE, ¿no? Que los tenían que sacar con policías, ¿no? De hacer presentaciones porque era una cuestión súper agresiva. Hoy en día no tienes nada de eso, ¿no? O sea, en algún momento lo tuvimos, ¿no? Pero hoy en día eso se ha perdido. Sí, pero no, o sea, a ver, las universidades se pueden seguir formando, se pueden crear voceros, etcétera, pero ahí la figura que se viene ya no va a ser Javier Descanseco contra Fritz Dubois, sino que el siguiente Fritz no va a tener con quién polemizar de esa manera, porque lo que se viene no es necesariamente un Javier Descanseco al MEF. Lo que se viene es una persona que no sepa nada, ¿no? Que esté ahí para repartir el dinero como sea a sus amigos en los gobiernos. O sea, lo que se viene es cada vez mayor deterioro de las personas que llegan al poder. Eso es lo que ha venido pasando, ¿no? Lo que se viene es que aunque consigas con tus influencias de tus amigos empresarios y los gremios poner al ministro, y el ministro consigue que la presidenta le deje nombrar a sus dos viceministros, que viene que después todos los directores de órganos de línea son personas que no tienen experiencia, personas que están nombradas por X personas y que no tienen ni idea de cómo gestionar eso, ¿no? En el MEF había lo del grupo de los 300, ¿no? ¿Cuántos quedarán de esos? Claro. ¿No? O sea, lo que se viene ya es el manejo que había de Juan Silva en transportes, en la época de Castillo, se viene ya a los sectores económicos, pero por completo. De hecho, Palacín en el Indecopi fue tu tráiler, ¿no? Ese fue el tráiler. Porque ya, pongámonos en el peor presupuesto, ¿no? No nos pongamos en el peor, ya que gane Antauro, ¿no? Puede ganar cualquiera de los 30, puede ganar un ex alcalde provincial, puede ganar un militar que quiere poner solo a sus amigos, puede ganar alguien que tenga tantos pactos políticos que tenga que volver a ceder el MEF a cualquier grupo político. O sea, el problema es ese, ¿no? El problema es un tema de actores políticos, ¿no? Cuando los actores políticos tienen las ideas claras y sobre qué quieren hacer con la economía, como pasó al inicio de los 90s, se abrió un espacio a que estos tecnócratas no solamente salgan en la televisión, sino que pueblen determinados sectores del Estado para hacer determinadas reformas, ¿no? Y lo que se está haciendo ahora es que los políticos, el sistema está predominando, que salgan políticos que terminen poniendo un Juan Silva en el MEF. No. O sea, eso va a pasar en cualquier momento.
¿no? Ahora, pero ponte un Fujichok que, o sea, que barrió con el sector público para sacar a muchos de estos Pero incompetentes. o sea, la cabeza del Estado quería hacerlo, ¿no? Ah. Y no ves ningún líder político que con ese ímpetu. Porque a Alberto Fujimori en su momento tampoco se le veía con mucho ímpetu, ¿no? Bueno, es que no se puede ver el futuro, ¿no? No, o sea, claro, quizás en el 90, en la campaña contra la se desconfiada de Fujimori, al final Fujimori termina haciendo algunas cosas bien, pero, o sea, no te puedo decir el futuro, ¿no? O sea, no. Pero puede ser que sí, ¿no? Pero si vamos a jugar a la ruleta rusa con el Estado peruano, porque quizás sale un Fujimori, no, hay que operar políticamente todo el tiempo, desde donde podamos para lograr que eso ocurra, ¿no? Ah. Bueno, y los candidatos que vemos hoy en día, ninguno te convence, entonces. Es que todavía, o sea, ¿qué tienes? Los candidatos que vemos hoy en día no son los candidatos, o no son todos los candidatos que vamos a tener en el 2026, ¿no? Y hay algunos que en lo personal me gustaría más que los otros, pero veo que incluso el X, que me gusta más, no tiene la capacidad de gobierno, ¿no? O sea, ninguno, ¿no? O sea, ni la izquierda, ni la derecha, ni nadie tiene capacidad de gobierno, ¿no? Ah, Entonces, y es una pena que ponte el APRA, que sí tiene una organización que, o sea, que puede jalar pitas y armar una organización decente, no se ponen de acuerdo, ¿no? O sea, no se ponen, no se cohesionan. ya están demasiado entrampados en sus internas, ¿no? Ah. Entonces, y eso ya viene hace muchos años, junto con la división interna, junto a, digamos, la campaña de prestigio gigantes que le han hecho a sus enemigos externos, los han prácticamente desarticulado, ¿no? Entonces va a ser un largo camino, una cuesta arriba para que ellos vuelvan a ser un grupo político interesante, ¿no? Presidencial. Sí, o sea, tiene una cuesta arriba bastante fuerte, ¿no? Porque, por ejemplo, en esto, hace pocos días fue el centenario del APRA, ¿no? Y a mí me pareció sintomático de la ceremonia que hicieron, me pareció sintomática de lo desactualizados que están, ¿no? Son política vintage, ¿no? O sea, organizan su centenario haciendo un meeting, cosa que ya, o sea, Ya pasó de moda, ¿no? que ya no se realiza en la Plaza de Hacho. Que a ti y a mí nos puede gustar los toros, no sé si te gusta o no, pero digamos que no es, digamos, algo que inspire novedad, ¿no? Al contrario, inspira tradición, ¿no? Y entonces Pero no van con la época, ¿no? Claro. O sea, es vintage, pues el APRA es vintage. Claro, pero me imagino que si bien están, o sea, es un criterio equivocado, están apostando justamente a rememorar una época mejor, ¿no? Cuando todavía pintaba el APRA, ¿no? Todavía Pero para eso pesaba. puedes escribir libros, pues, para rememorar. Pero si tú quieres hacer un trabajo de recaptación, tienes que alinearte a los tiempos modernos, ¿no? Y eso es algo que ha estado, en lo que están demostrando que no están leyendo, ¿no? Yeah. Entonces, veremos, ¿no? Yo creo que para que haya una rearticulación de la política y de grupos políticos, digamos, medianamente eficientes que pueden gobernar el país, tiene que haber mayor inversión del empresariado con gente que ellos confíen, ¿no? Pero también creo que desde el punto de vista social hace falta aún sufrir un poco más. Porque, o sea, esto ya es elaborativo, no es académico, ¿no? Porque de Castillo nos zafamos muy rápido. Y con Castillo es que comenzó a surgir esta desesperación de que necesitamos hacer las cosas de verdad en el Perú. En cambio, llegó Boluarte, puso en los ministerios de carácter productivo gente que más o menos pasaba en piola, y todo ese esfuerzo que empezó a hacerse durante el gobierno de Castillo prácticamente desapareció. Sí. Bueno, tiene sus dos ministros, o sea, empresarios que me dicen, no, pero mucho, está haciendo un buen trabajo en el ministerio. O sea, con eso ya están tranquilos. Ya, Claro, claro. pero con Castillo están intranquilos y que querían comenzar a hacer cosas, pero ya, o sea, al final cayó Castillo, pusieron a algunos CVs que no les gustaban y se acabó.
O sea, se murió El ímpetu. el ímpetu de querer hacer cosas en política, ¿no? Y esa es una oportunidad perdida, ¿no? Porque muchas veces pensamos, no, que este gobierno no, pero las sociedades se construyen desde abajo también, no solo desde el gobierno, ¿no? O sea, y desde abajo no me refiero a clase social, sino desde el ciudadano de a pie, que puede ser de cualquier clase social. Entonces, si no hay actitudes reformistas que vienen de la ciudadanía y los gobiernos son gobiernos endebles, creados todos por vicepresidentes sin bancada, o sea, ¿a dónde vamos a llegar, no? O Claro. sea, ¿a dónde vamos a llegar? A tener a Juan Silva en el MEF. No, ya tuvimos a Juan Silva en transportes. Si este deterioro sigue, vamos a tener a Juan Silva en el MEF. ¿No? Ya, bueno, ¿y el fujimorismo? Para ya terminar, ¿tú le ves futuro? No. O sea, yo creo que ellos son representativos de un sector pequeño pero eficiente del electorado y van a seguir teniendo bancadas. No descarto que si hagan una eventual segunda vuelta puedan llegar a ganar porque si bien ya tienen 3 derrotas es volátil. Pero bueno, creo que el fujimorismo, como cualquier grupo político, tiene que demostrar que puede gobernar, ¿no? Ya, Pero ya gobernó, ¿no? sí, no, 11 no, que años. puede, pero claro, pero es otra gente, ya es una renovación generacional casi completa, ¿no? O sea, Y las últimas elecciones las perdieron por 40.000 votos, ¿no? Tienes pero nada. las penúltimas por 30.000 y, o sea, lo que viene demostrando el queiquismo, digamos, es que sabe perder elecciones, no que sabe gobernar, ¿no? Claro. Bueno, pero ahora está haciendo su trabajo en redes, ¿no? En TikTok, no sé si has visto sus videos, tiene un montón de seguidores. Bueno, pero vamos a ver, ¿no? También tiene un anti muy fuerte, ¿no? O sea, yo no tengo nada en contra de ellos, normal, o sea, yo no le pondría, digamos, mis últimas esperanzas de nuevo a una persona que ya ha perdido 3 veces. Claro. Es como poner a patear en la final del Mundial a alguien que acaba de fallar 3 penales, ¿no? O sea, no sé si es la analogía adecuada, pero, o sea, no podemos estar fiando en alguien que pierde elecciones. Hay Claro, que aparte apostar con no, alguien que demuestra que puede ganarlas. y aparte no aprende lecciones, ¿no? Porque, o sea, va 3 veces y todavía no aprende a poner un comunicador político profesional a cargo de su campaña, ¿no? Sino que su campaña es, no sé, gaseosa, no tiene, o sea, no se arma, no es algo consolidado, ¿no? Sí, o sea, también he hecho bastante el trabajo más profesional, ¿no? Pero yo creo que hay un tema que va más allá de lo ejecutivo y lo práctico, ¿no? Que es un tema de que ella no termina, como personaje, ella no termina de enamorar a la población, ¿no? Yo creo que la relación entre el candidato y la ciudadanía y el votante tiene algo de tacto de ser humano, sobre todo en campañas presidenciales, que Keiko, al ser muy rígida, no termina de capturar, ¿no? Y eso me parece que le ha costado mucho, porque ahí sí pienso que al contrario a ti, el nivel de profesionalismo que han tenido campañas de fujimorismo, sobre todo la del 2016, con un candidato, y del alcance, ¿no?, que tenían esas campañas con un candidato más cautivador, ganaban en primera vuelta. Keiko sacó 39% en primera vuelta en el 2016. Imagínate un candidato, imagínate esa maquinaria con un candidato que cautive, ganar en primera vuelta. Claro, pero era un contexto bien particular, ¿no? Porque veníamos... O Sí, sea, no, de acuerdo, pero, o sea, tenían una campaña organizada a nivel nacional, ¿no? Tanto es así que con 39% de los votos sacaron más del 50% del Congreso, porque, o sea, ya algunos decían que la cifra repartidora está mal, lo que sea, pero lo que demuestra es que tenían nivel de penetración regional, porque para sacar 72 congresistas no es que sacaste 39% en Lima, Claro. sino que tenías nivel de penetración en todas las regiones, ¿no? Claro. Entonces... yo creo que hay un tema de que ella no termina de funcionar como candidato, ¿no? Claro. Bueno, pues habrá que esperar a ver qué pasa, pues, en el 2000. No se puede ver el Sí, futuro, no se puede ¿no? ver el futuro. Bueno, muchas gracias por ver el programa hoy día. Si tienen algún comentario o alguna frase les ha molestado o quieren dejar alguna sugerencia, alguna pregunta, pueden hacerlo ahí en las redes sociales o acá en un comentario a este video.
Si no, nos podemos volver a encontrar la próxima semana para seguir hablando de economía.